Vamos a empezar el tema de características de los ambientes de aprendizaje. Es el penúltimo tema. Y es interesante porque el primer subtópico dice factores externos e internos. Entonces yo quise dividirlo y primero coloqué los externos y después están los internos. En los externos, pues puedes observar que está el lugar de estudio. Por eso la imagen es correspondiente a temperatura. Te dice que el lugar de estudio debe tener cierta temperatura, cierto silencio, por no decir silencio total. Iluminación, mobiliario y posturas, motivación y automotivación y concentración. Creo que esos últimos tres podríamos volverlos a tocar en internos. Me parece más adecuado ahí. Pero bueno, um, yo puse unos aparte que no vienen en el temario. Estos son los que maneja el programa. Y bueno, podríamos decir que motivación, automotivación y concentración los podemos mandar a los internos. ¿Qué podemos decir de esto, de los externos? Bueno, lo externo es todo aquello que corresponde al ecosistema de trabajo. Hay una materia que se llama eh, psicología ambiental. Y cuando yo escuché de esa materia de psicología ambiental, a mí me causó mucha expectación. Yo quería saber de qué se trataba. Y automáticamente yo pensé pues, en conciencia ambiental o en salvar la naturaleza o algo así. No, en realidad está hablando de los entornos ecológicos y cómo estos interfieren en nuestros procesos de socialización, de relación y de aprendizaje. Entorno ecológico aquí entiende como una interacción sinérgica entre seres orgánicos y seres inorgánicos, que sin embargo mantienen interrelaciones orgánicas entre sí. Es decir, aunque no tienen vida dos sustancias, cuando se unen, en algunos casos llegan a formar una tercera sustancia que no tiene nada que ver con la primera. Y eso lo podemos ver con los polímeros, y eso lo podemos ver con el agua, con la sal, etcétera. Y sostienen esa relación porque finalmente sostienen enlaces dentro de sus estructuras moleculares que les permiten tomar la consistencia o la forma de esa siguiente materia. En este caso, el- el factor externo, que es el lugar de estudio, pues es fundamental, ¿no? Particularmente me ha tocado ver el caso muy de cerca cuando tú estás tratando de producir un contenido o estás tratando de asimilar un contenido y pues no tenemos casas que podamos decir que no comunican sonidos. Se escucha absolutamente todo, tanto del exterior como del interior. Y pues puede ser tan molesto como que alguien cree que vive en un estacionamiento que está a 15 metros y te toca un claxon en tu casa como si no pudiera bajarse del carro y caminar 1,5 metros y aclarar lo que quiere, ¿no? Perritos, gritos, etcétera. O sea, son sonidos que causan distractores. En el caso de los hombres, el hombre requiere mucho del silencio para sus estados de concentración. En el caso de las mujeres, no. Em, por la condición del cerebro. Sus- su cerebro puede transmitir mayor cantidad de información entre los dos hemisferios por la interconexión que hay en su callo piloso y la diferencia con el nuestro, que es más angosto y permite menos información en un tránsito más lento. Entonces, por eso nos cuesta más trabajo y por eso necesitamos un silencio casi absoluto. Pero ahorita te hablé de la producción de contenidos o la producción de conocimiento, pero ¿qué pasa cuando lo estamos haciendo pues de igual manera? No tenemos esa capacidad de asimilación, sobre todo en el caso de los hombres. Por lo tanto, no te recomiendo que cuando estés leyendo o estudiando o tratando de asimilar una información, de lado tengas alguna letra de una canción escuchándola. Si vas a colocarte algo para evitar la onomatopeya externa, ponte una melodía
que te permita aislarte del mundo, por lo tanto que sea una melodía en un volumen medio, no más de 5 decibeles, y que te permita eso, aislarte. Si tienes audífonos aislantes de ruido, que yo no los conozco y ojalá los conociera porque sufro bastante de eso. De hecho, el video anterior tú vas a escuchar que a alguien se le ocurrió claxonear. Eh, una disculpa, porque sí se oye. Pero sería útil que lo tuvieras para una mayor concentración, porque eso permite que el cerebro esté enfocado con los 6 sentidos hacia la información que estás virtiendo o que estás tratando de adquirir, hacer tuya, hacerla propia, que ya había yo dicho en otras clases que eso es el proceso comprensivo. Insisto, entender esta situación de las técnicas de aprendizaje como el momento en el que estamos tratando de, en base a entrenamiento, en base a asimilaciones, en base a asociaciones, en base a repeticiones, en base a tratar de hacernos de un conocimiento nuevo que nos permita a largo plazo llevarlo a nuestra vida tanto laboral como social. Entonces, y sin necesidad de los estimuladores, que eso es lo que ocurre con la memoria a mediano plazo. Si no está el estimulador externo o el reforzador externo, pues se llegan a perder. Entonces aquí sería útil poder llegar a eso. Entonces sí se requiere silencios, se requiere de poder hacer diálogos internos, donde hayan disertaciones mentales, pero no tener que estar combatiendo con el ruido afuera, ¿no? Me ha tocado también casos de niños que se les está exigiendo calificaciones, que se les está exigiendo conocimientos, que se les está exigiendo destrezas. Y por el otro lado te tienen la televisión a todo volumen, el estéreo a todo volumen, los gritos, los aparatos electrodomésticos. Y pues obviamente no existe esta posibilidad de mantener el control. Si ahorita se alcanza a escuchar, espero que no. También ya están empezando onomatopeyas otra vez. Bueno, tu concentración entonces disminuye cuando hay una mayor contaminación ambiental. Si la contaminación ambiental, que es el ruido, eso es la onomatopeya, entonces no vas a poder hacer tus procesos de asimilación de una manera tan asertiva como lo quisieras hacer. Voy a saltar al siguiente momento, la temperatura. La temperatura también es útil saber que mientras más alta sea la temperatura, mayor oxigenación tenemos en el cerebro y por lo tanto tenemos a tender a quedarnos dormidos. Entonces es necesario tener una temperatura adecuada medioambiental de 18, 20 grados para no estar en una situación complicada. Esto, insisto, variará de país a país y de región a región, pero generalmente tendríamos que estar hablando de esto, ¿no? Em, eh, Porque, vuelvo a insistir, las temperaturas altas provocan pérdidas aceleradas de oxigenación y por lo tanto vienen estados de adormecimiento de las personas cuando están tratando de adquirir conocimientos. También temperatura muy baja puede traer procesos de aceleración del sistema metabólico para tratar de recuperar el calor que se está perdiendo. Por lo tanto, la persona puede entrar en estados eh, de temblores, titiritando, para tratar de recuperar el calor y obviamente el grado de concentración se puede perder, ¿no? En el caso de la iluminación, bueno, tú sabes que los que sufrimos de estrabismo y hipermetropía necesitamos casi la luz del sol en cada salón donde tenemos que estar revisando conocimientos gráficos, imágenes, etcétera, porque si no lo tendemos a perder. Entonces, sí, la iluminación es necesaria, sobre todo para evitar los efectos electroboscópicos. Si estamos trabajando en talleres o en áreas donde se están dando movimientos de los objetos, porque el efecto electroboscópico generalmente trae como consecuencia que veas rotaciones o movimientos en sentidos contrarios a los que realmente están teniendo y o en el caso de las defracciones y refracciones de la luz, también puedes tener apreciaciones inadecuadas de ciertos procesos que se están dando, sobre todo, insisto, en trabajos de laboratorio, donde necesitas poder observar cosas casi de manera milimétrica, ¿no?
Em, ¿Qué ocurre con el mobiliario y qué ocurre con las posturas? Bueno, yo ahí diría mobiliario y ergonomía, ¿no? Ergonomía es la ciencia que se encarga del estudio o la tecnología que se encarga del estudio de la posición más inteligente para que el sujeto pueda hacer sus labores de manera eficiente. ¿Qué significa poder hacer tus labores de manera eficiente? Significa que puedes tener a la mano muchas herramientas en un mismo momento para acceder a las cosas que tú necesitas sin tener un problema de que te tienes que trasladar a otro lugar, otro cuarto, otro espacio, otros, ¿no? Los famosos escritorios inteligentes. Los nuevos mouse que ahora están tratando de cuidar el problema del metacarpiano, los nuevos tableros de computadoras que son circulares precisamente para cuidar la posición del metacarpio. Eh, las sillas ergonómicas que están tratando de salvar la curvatura de la espalda baja, que tú puedes estar observando aquí en la imagen que tengo colocada, ¿no? Trate de ubicar algo más o menos medioambientado, ¿no? Am, eh, eh, ¿Por qué la postura? Bueno, porque la postura puede traerte como consecuencia que te quedes dormido, ¿no? Si tú crees que estudiando en tu cama puedes aprender, pues generalmente cuando te vas a acostar a tu cama, esa posición, y perdón, no sé la explicación fisiológica, esa posición lo que trae como consecuencia es que la persona se quede dormida, ¿no? Entonces, no es recomendable tampoco cubrirse de mucha ropa, por lo que acabo de decir hace rato. Las temperaturas cálidas provocan somnolencia. Es recomendable estar en una postura horizontal o de pie, es decir, que tu cuerpo esté sentado, que lo tengas vertical, perdón, vertical, que esté sentado, eh, que tengas la suficiente iluminación que también le puede mandar eso a tu amígdala, la reducción del cortisol para que no piense que ya estamos entrando en un estado de noche y te mantengas todavía activo un poco de tiempo. Por eso hay lugares en el mundo que utilizan el famoso horario de verano, porque permite mantener mayor con, con el cerebro. El cerebro está pensando que todavía es de día y por lo tanto todavía puede estar activo, ¿no? Entonces, importante estar sentado, no cómodamente, y cuando son estudios prolongados, bueno, hay una técnica que dice 15-5, 15-5, 15-5, que es 15 minutos intensos frente al computador o frente al libro o frente al texto y después 5 minutos de relajación. Ahí sí puedes, incluso puedes hacer calistecnia tomándote de tu silla y haciendo algunos ejercicios como sentadillas o abrir los brazos, mover las manos, para volver a regresar al cuerpo a cierta movilidad que desgraciadamente hoy se está perdiendo con el uso el automóvil y de los lugares de trabajo que te tienen simplemente cambias de asiento, ya no haces ejercicio, ¿no? Am, por favor, ahí también vamos a pasar a los factores externos, los factores, perdón, internos. Los factores internos, y quise partir primero con una imagen, porque creo que la imagen puede decirte muchas más cosas y voy a estar tratando de brincar de la otra imagen a esta y espero que así quede la grabación. El, puedes ver en la imagen pequeña una familia y aparentemente la familia está feliz. Y generalmente cuando vemos esa imagen, pues siempre decimos, pues esa yo no la conozco. O esa es cuando estamos afuera, cuando nos ve el mundo, cuando vamos el domingo a alguna plaza comercial, pero esa no es la familia que yo conozco. Eh, por otra parte, está el muchacho que está recibiendo una nota, una calificación, puedes ver abajo la hoja de papel y la cara de frustración que tiene de lo que está recibiendo. Y obviamente eso está aparejado a una serie de consecuencias que su mente está procesando
y que derivan de una relación. Y por eso me gustó que fuera joven, o sea, fuera un joven, prácticamente un joven adulto. Así te lo ponen en la imagen, por eso le ponen un poquito de barba crecida. Porque es consecuencia de todo lo que vivió en la primera infancia, ¿no? Como pedagogo tengo que decir que de los 0 a los 3 años uno echa a perder a los hijos o los vuelve unos triunfadores y unos ganadores, ¿no? El hijo no se hace líder un día que lo metes a la naval y lo agarran a golpes y lo entrenan como perro con correa de castigo, ¿no? Eso es una estupidez. Lo que tú generas ahí es una persona violenta que responde a la violencia, punto. Pero no estás creando una persona líder, estás creando una persona autogestiva, autodisciplinada, eh, autodirigida, autorregulada. Estás generando a alguien que solamente va a responder a la violencia y le estás dando armas para poder responder de manera más eficiente a la violencia. Entonces, este muchacho está en un momento de crisis, ¿no? Porque la nota seguramente va a ir acompañada de esa palabra humillante, esa palabra desvalorizante, ese concepto y esa etiqueta de la que no lo bajan en casa, ¿no? Entonces, no va a ser muy posible que esa nota le vaya a traer buenas consecuencias, ¿no? Eh, entonces, los factores internos los tomé desde dos líneas, desde el factor psicológico, que creo que a veces es el más alarmante, y el factor fisiológico, que también tiene que ser considerado, sobre todo ahora que estuve dando clases de psicofisiología, como que me marcó mucho la idea de, o sea, aguas, porque cualquier disfunción en el sistema nervioso central, cualquier disfunción en el sistema límbico, cualquier disfunción en el cerebro neocórtex, cualquier disfunción en la columna vertebral, y esto se fastidia, ¿no? Entonces traté de hacer como una generalidad de algunas de las tantas cosas que deberían de estar en forma normal o normativamente normal para que uno pudiera tener un acceso al conocimiento de manera más óptima, más sana y menos violenta. Entonces, eh, toco esos dos, ¿no? Eh, Déjame pasar a la siguiente. Factores internos. Entonces toqué el carácter fisiológico y entonces ahí tener en cuenta que no haya ningún accidente cerebrovascular. ¿Qué significa el accidente cerebrovascular? Bueno, que nuestro cerebro, por desgracia, tiene conexiones. Digo por desgracia porque cuando ocurre el accidente es porque otro sistema funciona mal, que en este caso es el sistema eh, circulatorio, y provocado porque al sistema digestivo le estamos metiendo alimentos con altos contenidos de grasas poliinsaturadas y por lo tanto estamos llenando las arterias de colesterol, y obviamente eso está trayendo como consecuencia que la circulación sanguínea en el cerebro sea lenta y en un momento determinado pues el cerebro deje de funcionar. Por otra parte, también en nuestra alimentación, saliéndome un poquito del cerebro, de lo cerebrovascular, puede también que vivamos en un hogar estresante, puede que vivamos en un hogar donde la amígdala nunca se mantiene quieta. Entonces eso como quieras te tiene que llevar como consecuencia a estrés y bueno. Pero regresando a las cuestiones cerebrales fisiológicas, personas que no consumen una dieta adecuada, por ejemplo el omega 3 que permite la producción neuronal, hasta los 23 años seguimos produciendo neuronas y después solamente se da lo que se llama el proceso de plasticidad, pero hasta los 23 años estamos produciendo neuronas y está creciendo nuestro cerebro, ¿no? En términos de producción y crecimiento, no dejas de producir neuronas, no, y no dejas de tener plasticidad, no, pero ya no hay crecimiento cerebral como tal, ¿no? Puedes evitar el envejecimiento cerebral si tienes actividades intelectuales arduas y complejas. Eso lo demostró el cerebro de Albert Einstein. Él murió con 4 años de diferencia con su edad biológica, su edad fisiológica. Eh, Reiterarte lo obvio, el cigarro mata neuronas, el alcohol mata neuronas, los inhalantes matan neuronas.
Los golpes matan neuronas, los traumatismos cráneoencefálicos matan neuronas. Em, por otra parte está lo psicológico. Insisto, estoy hablando nada más de procesos cognitivos, porque tú me puedes decir, bueno, también están los motrices y están sí, o sea, depende de la actividad de aprendizaje, ¿no? Pero estoy tratando de verlo como de barrida, ¿no? Psicológicos, pues manejo varios. Estoy hablando de la heteroestima, eso no viene en el temario, la autoestima no viene en el temario, pero son fundamentales, sobre todo cuando estás hablando de la motivación y de la automotivación. Es que existe la heteromotivación y yo ahorita voy a hacer una diferenciación ahí si el tiempo me lo permite. O sea, motivos, y lo viste en el primer temario, motivos no son externos, los motivos son internos. Y eso lo dice Maslow y eso lo dice Erickson. Lo que viene externo son pseudonecesidades, pero internamente uno tiene necesidades físicas, fisiológicas y psicoemocionales. Punto. Y generalmente las que nos dan al traste son las psicoemocionales, es decir, vivimos en sociedades con esperanzas de vida más o menos estables y sociedades en donde no tenemos carencias alimentarias. Generalmente los que nos rompen son los psicoemocionales o sociales y emocionales. ¿Cuáles son? Bueno, yo siempre hablo de cinco. Yo siempre hablo de cinco. Y esos cinco son el amor, la aceptación, el cobijo, el reconocimiento, la integración, eh, la protección. Si no tenemos eso, estamos perdidos. Y si no sentimos eso dentro de los espacios en donde se supone que nos lo tendrían que dar para poder salir al mundo y llevar una imagen mental estable, pues entonces chafea. Entonces, los motivos no son internos, no son externos, los motivos están adentro. Son necesidades, huecos y vacíos. Y quien se supone que los tiene que llenar, entonces son los incentivos o los recursos o los satisfactores, etcétera, ¿no? Y entonces tú no te motivas porque alguien te diga que eres grande o que eres bueno, que eres esto, que eres aquello. No, ahí estás llenando un motivo, que es sentirte aceptado, reconocido, apreciado, amado, etcétera, 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 ¿no? ¿Quiénes son los que influyen en esta heteroestima que después se puede convertir en una autoestima? Bueno, la heteroestima entiéndelo como el amor, el valor que te dan los otros. Y generalmente construimos nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos con la forma en la que nos miran los demás. O sea, tú sabes que eres feo cuando tu mamá te dice que eres feo o que tu gordura es mala o que lo que sea no le agrada a ella o te dice que es malo, pues automáticamente tú ya tienes tu defecto con el cual andas viviendo, sea o no sea defecto, sea o no sea una deficiencia, sea o no sea, ya tienes tus obstáculos para la construcción de una estima rota, quebrada. Y pasamos todo el tiempo, a menos de que te vuelvas cristiano, pasamos todo el tiempo tratando de buscar la aceptación de los hombres, de los seres humanos. Entonces, desgraciadamente, pues ahí es donde viene el problema, porque vivimos peleando por la aceptación de los padres, la aceptación de las parejas, la aceptación de los amigos, la aceptación de los compañeros de trabajo. Y pues, de ahí se construye esa famosa estima de amor que los otros sienten hacia nosotros y de los precios que ellos sienten con nosotros. Tres preguntitas que te puedes hacer para saber cómo anda tu autoestima es ¿qué piensas de ti? ¿Qué crees que piensan de ti? Cómo en realidad piensan de ti, si te atreves a preguntarlo, y una cuarta es ¿y qué vas a hacer con toda esa información? ¿No? Entonces, ahí se construye estas cuestiones. Otra vez regreso a la automotivación y a la motivación. La motivación está adentro y tú solo la tienes y no hay más. Aquí lo que creo que están tratando de decir es el incentivo, ¿no? ¿Dónde están tus metas? ¿Qué metas persigues? ¿Qué tanto te autovaloras y qué tanto crees que eres capaz de resolver tus propias deficiencias? Que eso lo sacas de los FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y las fortalezas son las cosas en las que tú confías porque sabes que las haces bien. Generalmente en estas sociedades, en las clases en las que vivimos nosotros, que son la clase baja media y clase baja alta, pues son
grupos sociales en donde existe la teoría del cangrejo. Aunque decimos que queremos hijos líderes y que queremos gente exitosa, seguimos criando fracasados. ¿Por qué no puede ser alguien más fracasado que yo? Entonces, digo, más exitoso que yo. Entonces, pues, les das en la torre a los hijos, les pones música chatarra, les pones a ver tus vicios, tus depravaciones, tus hábitos, y entonces, pues desgraciadamente no le pidas al pobre chamaco que salga a la calle y que crea en sí mismo y que crea que él vale la pena cuando también en casa no dejas de bajarlo de todas esas palabras y adjetivos calificativos peyorativos que se usan para denostar su imagen o sus habilidades o sus destrezas o su sexo. Entonces, pues eso al final lo hace como un perfecto fracasado para ir a fracasar en la escuela, ¿no? Por eso hablé de los estereotipos, de las figuras psicosocioafectivas. En este caso estoy hablando de las figuras próximas de estima, que serían la figura paterna y materna, o el padre y la madre biológicos, que como a veces no están, aparecen las figuras tutivas que forman esta figura psicoafectiva. Eh, y vuelvo a repetir, es de los que se está esperando que te den una respuesta positiva, que te corrijan con amor, que te digan tus errores, que no corrijan no te etiquetes de que eres y usen sus adjetivos calificativos que les encanta, sino simplemente que te aprendan a corregir la diferencia entre una conducta y tu personalidad o tu persona, que no te hagan vivir de los estereotipos externos, de la publicidad, de las imágenes, del caerle bien o gustarle a las tribus urbanas y demás, que bueno, por eso tenemos lo que tenemos hoy socialmente hablando. Um, y por eso puse esa frase, ¿no? Los estereotipos de las figuras psicosocioafectivas permitan una conformación de una estructura de socialización terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando tú tengas que defenderte en el mundo y cuando tú tengas que entenderte con la realidad no te abrace y te rompa y te quiebre o te atrape en las mismas prácticas nocivas que están metidos tus padres. Delincuentes promiscuos, drogadictos, poco asertivos, poca maduración mental, ya tienen edades de 40, 30, 50 y siguen actuando como escuincles babosos arrebatados por sus problemas emocionales, ¿no? Um, y la, esta capacidad es la que va a permitir que la persona tenga ese acceso al conocimiento con confianza, ese acceso a los retos con confianza, ese acceso a las vicisitudes que implica el estudio y la adquisición de nuevos conocimientos y las destrezas y las habilidades y demás, con un mayor nivel de confianza. Pero si siempre te han dicho que eres un perdedor por existir y que eres un error en el nacimiento y que etcétera, 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 pues no esperes que la persona vaya como con muchas expectativas de logro de éxito para su vida profesional y para, mucho menos para querer ser lo que le llaman ahora alguien en vida, que no es otra cosa que darle un título, que no sepa hacer nada con el título y que se vaya de taxista, porque no hay trabajo en lo que él se tituló, entonces no pasa nada, no pasa de ahí, ¿no? O porque no pueda ser institucionalizable, que eso también les ocurre a mucha gente que se mete a la iniciativa privada o deciden hacer un trabajo informal, no soportan la institucionalización. ¿Por qué? Pues porque en casa nunca fueron regulados de una forma asertiva para ser institucionales. Y las instituciones educativas hoy en día pues se siguen hablando de autonomía y autodeterminación y haz lo que tú quieras. Eso no es institucionalizarte, te están dejando a lo que tú crees es bueno y lo que yo te diga pues no tienes que oírlo. Te dejan con la posibilidad de desafiar a la autoridad y cuestionarla, te dejan con la posibilidad de cuestionar el saber de la autoridad y omitirlo, negarlo, y si no le parece a la autoridad, pues la denuncias, le inventas y la corren de su centro de trabajo. Entonces, por eso hoy desgraciadamente no podemos apelar a mucho a esta cuestión de la constitución de los reforzadores,
para la estructura institucionalizadora. Entonces, por eso puse sujetos a institucionales. Es decir, personas que no logran conformarse a los a las contingencias dentro de los centros de trabajo. Bueno, pues espero que te sea útil, que puedas aprender un poquito más sobre los factores internos y externos.